Listo. En primer lugar, es sencillo. Es cuando aparecen varias disposiciones en un mismo hecho, en un solo hecho, chicos. Varias disposiciones, varios tipos penales en un solo hecho. Es decir, un solo actuar genera varios tipos penales a diferentes personas o una sola persona. Aquí les brindé el ejemplo del sujeto que entraba e incendiaba un bus para matar a una persona, a una señorita. La señorita moría y era feminicidio, pero aparte el que estaba al costado del bus moría, era homicidio calificado. Y aparte la otra señorita que estaba al costado se quemaba su brazo, podía ser lesiones graves. Entonces hay varias disposiciones en un solo hecho, porque ¿cuál fue el hecho? Quemar el bus. En estos casos, si se dan cuenta, varias disposiciones, un solo hecho. En estos casos se reprime con la pena más grave, en este caso el feminicidio, y hasta se puede aumentar en una cuarta parte esa pena. Entonces, concurso ideal, varias disposiciones normativas para un solo hecho. Mientras que concurso real es varios hechos y varias disposiciones, porque los hechos se contienen como separados. Entiendan al hecho como una sola acción, quemar el bus. Por eso les di el ejemplo del sujeto que entraba a robar un banco, pero cometía muchos hechos en el transcurso de esos minutos o horas, que no correspondían al hecho propiamente de robar el banco. Ahí aparece el concurso real. Es cuando estos hechos se entienden como independientes. Ahora, doctor, ¿cuándo son independientes y cuándo no? Bueno, eso tiene que analizar cada persona en cada caso en concreto. Porque uno puede darse cuenta si es, por ejemplo, un delito de robo, qué hechos pertenecen al robo y qué hechos ya no tienen nada que ver con el robo, son delitos completamente independientes al acto. En estos casos, se puede fijar hasta el doble de la pena del delito más grave, pero nunca podrá superar los 35 años. ¿Por qué? Porque la pena temporal máxima es 35 años. Cuando alguien ya está preso, ya está con condena, ¿qué pasa si cometió un delito o cometió varios delitos y lo condenan por uno, pero lo tienen que condenar por otro? Uno pensaría que cumpliría las dos penas a la vez. Pues no, no cumple las dos penas a la vez. Cuando se le sentencia por segunda vez después de una sentencia y se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario, la pena que se fija se suma a la anterior, siendo el tope el máximo del doble del delito más grave. Es decir, si su delito más grave era 6 años, por estar preso por 6 años, y su pena es de 6 años, esta no podrá superar 12 en un segundo delito. Entonces, ¿cómo es esto? Juancito entra al penal por una condena de 10 años, por un delito que su pena máxima es 10 años. Juancito, antes de que lo sentencien en el proceso de delito, había cometido otro delito, había cometido un hurto. Y el hurto lo sentencian también después de la primera sentencia, una segunda sentencia. Se pensaría que cumple la primera y la segunda sentencia a la par. Pues no, se suma la segunda sentencia con la primera, siempre y cuando no supere la pena máxima del delito más grave. Entonces, 3 tipos de concurso de delitos, son agravantes cualificados y aparecen en circunstancias distintas uno del otro. Brandon. Brandon. Sí, doctor. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ahora, ¿cómo puedo identificar el concurso real del delito continuado? Porque pareciera que se parecen. Ah, muy bien, doctor. Muy bien. El delito continuado era una parte que habíamos analizado de qué parte de la parte general de la teoría del delito, de la tipicidad. ¿Qué es lo que pasa con el delito continuado? En el delito continuado se cometen varias violaciones a la misma ley penal, parecido al concurso ideal, Brandon. La diferencia es que en el delito continuado hay un requisito
sea la misma ley, ese es uno, y el mismo agraviado. O la misma norma, pero con semejante naturaleza, y el mismo agraviado. Es decir, es decir, eh, un sujeto, y yo les di este ejemplo, comete una violación sexual a una señorita, su hijastra, por ejemplo, por 5 días seguidos. Eso es un delito continuado. Se comete el mismo hecho, se comete el mismo tipo penal a la misma agraviada por un lapso de tiempo amplio. Ahí no hay concurso real. Ahí se ha creado la figura de delito continuado. Pero el requisito es que sea el mismo sujeto, los mismos sujetos, agraviado y activo y pasivo, y la violación a la misma ley o alguno de semejante naturaleza. Cosa que no sucede en el concurso ideal. En el concurso ideal no te piden eso. No te piden que sea el mismo agraviado, ni tampoco te piden que sea el mismo delito o uno semejante. No sé si me dejo entender. Sí, doctor, yo ya entendí, gracias. Esa es la única diferencia entre concurso de delitos y delito continuado. Delito continuado hay un requisito, los mismos sujetos y el mismo delito o uno semejante. Mientras que en nosotros no hay ese requisito. Listo, Brando, muy amable. ¿Alguno otro que haya quedado en alguna duda, no se haya comprendido o desea Doctor, una idea? Señor Arce. doctor, así, un poco de significados, así, acerca de atenuantes y agravantes. De significados. ¿Qué es un atenuante y qué es un agravante? Eso lo subdivide también en privilegiados, cuantificados. ¿A qué se refiere con privilegiados? Creo que son con mayores de tal edad o personas con discapacidad. A En ver, a ese ver, a ver, a sentido. ver. Es que uno sería ilógico generarle un concepto a un agravante cualificado, porque no es algo, no es único. Tiene diferentes. O sea, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ese ejemplo que estás dando, se llama el artículo 23 del Código Penal. Se llama, el ejemplo que tú estás dando es responsabilidad restringida. Es un atenuante privilegiado. Entonces, o sea, un concepto de atenuante privilegiado no existe, o sea, no existiría más allá del propio que te da el código. Es aquel atenuante que te permite disminuir la pena por menos del mínimo legal. Eso es un atenuante privilegiado. Ahora, ¿qué es un atenuante? Es un atenuante. Es aquel criterio para determinar la pena desde una perspectiva de disminución, que es un agravante. Aquel criterio para determinar la pena desde una perspectiva de aumento o para Listo. aumentar la pena. Eso es, esa era la duda. Son criterios para determinar la pena. Vale, vale. Ahora, Esa era ¿qué más o menos. diferencia entre el agravante genérico y el agravante cualificado? Que el agravante genérico solo puede estar dentro del mínimo legal y el máximo legal, no menor de 6 ni mayor de 20. El agravante genérico no puede bajar menos de 6 y tampoco puede subir más de 20, mientras que el agravante cualificado puede subir más de 20 y el atenuante privilegiado puede bajar menos de 6. Ya, está bien, doctor, esa era mi duda. Oh, Perfecto. listo, listo. ¿Alguna otra duda, circunstancia, situación, pregunta? Son libres de serlo. Chicos, chicas, sobre todo chicas, porque creo que este salón es más chicas. Aunque los caballeros son los que han preguntado. Ninguna de las señoritas tiene duda, ¿verdad? ¿Nadie? ¿Nada?
¿Ninguna otra duda? ¿Alguien? En el chat te dicen si podría volver a tocar el tema sobre teoría del delito. Ese tema lo hemos hecho en 4 clases completas. Le pediría que sea más específica, doctora Cardoso, porque nos podríamos quedar hablando de teoría del delito toda una vida, pero, sin perjuicio de que en mi Facebook, a ver, espérense, en mi Facebook, en la una, yo hablé a inicio de año cuando las clases se cancelaron, hice una clase virtual de teoría del delito, explicando en resumen en 2 horas todo lo que era la teoría del delito. Voy a buscar la fecha, espérense. A ver. Un segundito, vamos a buscar. Ya, en mi Facebook, el 3 de abril del 2020, hice una clase virtual de todo teoría del delito en 1 hora y 40. Los que deseen teoría del delito pueden ver esa transmisión en vivo del 3 de abril del 2020. Es lo mismo que hemos explicado en 4 clases, pero en 1 hora y 40. ¿Qué otra duda? Chicos, dudas un poco más precisas, no sean tan como la duda de Arce o como la duda de Brandon. ¿Alguien tiene alguna duda en todo el salón? Un ratito, profesor, voy viendo aquí los temas. Ya, Arce. Por si acaso el examen van a ser 20 preguntas de verdadero y falso. Nada más. Así que estén relajados. ¿Alguna duda? Doctor, ¿podría volver a explicar sobre teoría de la pena o determinación? Claro. ¿Qué partecita más o menos? Más o menos la parte en la que estaba hablando, en más o menos qué cantidad de prisión o algo así, la pena que le correspondía, los años. Me agarraste.
Me agarraste ahí, ¿qué cantidad de prisión, Reynolds? No sé bien a qué te estás refiriendo. Creo que se refiere a los ejemplos que habíamos hecho sobre algunas El ejercicio de determinación de la pena. ¿Cuál es el procedimiento para determinar la pena? Sí, Sí, eso, doctor, disculpe. Ya, a ver. Todo lo que yo les he enseñado de determinación de la pena, o sea, ese procedimiento para determinar la pena, está en el código, es parte de nuestras normas. Para poder comprender esto, tienen que comprender que lo que yo les he enseñado a determinar es la pena privativa de libertad. Ustedes ya saben que hay varios tipos de pena, no solamente una. Ahora, ¿en qué artículo está? Está en el 45A. Para eso tienen que diferenciar agravantes y atenuantes genéricas y agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas, que acabo de explicarle hace no más de 10 minutos al señor Arce. El artículo 45A lo deja muy en claro. El artículo 45A tiene 3 incisos, el 1, el 2 y el 3. El 1 te dice que nos encontramos entre un sistema de tercios, es decir, que bueno, ya en volverles a abrir el cuadrito y enseñarles cómo se determina la pena, creo que está de más, porque ya les enseñé eso. Lo que puedo hacer es volverles a explicar de manera concreta cómo se manejaba. Nos encontramos ante un sistema de tercios. Es decir, ustedes tienen que encontrar lo que se llama la pena combinada o la pena, se llama pena combinada o el ratio de pena entre el extremo mínimo y el extremo máximo. ¿Cómo es esto? Todo delito tiene un no menor de tanto ni mayor de tanto. Ustedes vean cualquier delito en el Código Penal y dice no menor de tanto ni mayor de tanto. Hay delitos que no te dicen a veces el mínimo o no te dicen el máximo. Cuando pasa esta situación, ¿qué se supone que tienen que hacer? Cuando no te dice cuánto es el mínimo o no te dice cuánto es el máximo. ¿Ah? Cuando no te dice cuánto es el mínimo y no te dice cuánto es el máximo, ¿en cuánto se supone que deben ubicar la pena? La ratio, inferior. Chicos. Hola. La cuarta parte. Acuérdense bien, si no te dice si el tipo penal no te dice cuánto es la pena mayor o no te dice cuánto es la pena inferior, ¿en cuánto tienen que ubicar esa pena? ¿Le inventan? Chicos. ¿Ah? A ver, díganos, doctor, para salir de... Es que no hay nada que decirles, yo ya les enseñé eso varias veces. ¿Cuánto es el ratio de penas temporales? ¿Cuánto es el extremo mínimo que por ley puede tener? ¿Cuánto es el extremo máximo que por ley puede tener? El máximo es 35. ¿35 qué? Años. Perfecto. ¿Y mínimo? 2 días. Perfecto. Si no te dice cuánto es la pena mínima, se supone cuánto es. 2 días. 2 días. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que son 2 días? Porque no puede ser menos. Ese es el ratio inferior, ni más. Y si no te dice cuánto es el ratio superior, el máximo, cuando te dice cuánto es la pena máxima, ¿cuánto se supone que debe tener? 35 años. Porque no se puede tener más. Nada más. Ahora, la pena combinada es encontrar el extremo inferior y encontrar el extremo superior. Como les decía, toda pena tiene un máximo y un mínimo. Encuentras el extremo viendo cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo. El máximo es 10 y el mínimo es 6. ¿Cuánto es la pena combinada? ¿Cuántos años? ¿En cuánto es el ratio en el que el juez puede poner la pena? Entre 6 y 10. Esto sería 4 años. Ustedes lo que tienen que hacer es convertirlo a meses.
convertirlo a meses. Y esa cantidad de meses que tengan lo dividen entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque el artículo 45A nos dice que nuestro sistema de determinación de la pena es un sistema de tercios. Entonces, la pena combinada la vuelven en meses y la dividen entre 3. Una vez que está dividida en 3, el artículo 45A.2 te habla de cómo determinar la pena en las penas genéricas. Cuando se usan, perdón, agravantes y atenuantes genéricos. Cuando no existen agravantes ni atenuantes, o solo concurren atenuantes, se hace el tercio inferior. Cuando concurren circunstancias agravantes, pero también atenuantes, las dos genéricas, se determina en el tercio intermedio. Y cuando concurren únicamente agravantes, la pena se determina dentro del tercio superior. Esto es con genérico, porque si son atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, si solo se encuentra atenuantes privilegiadas, se pone por debajo del mínimo legal, es decir, menos de 6, prudencialmente, claro está. Si solo hay agravantes cualificadas, se pone por encima del tercio superior, es decir, del extremo máximo, más de 10, prudencialmente, claro está. Y en los casos de concurrencia de circunstancias agravantes, atenuantes, privilegiadas y cualificadas a la vez, se pone dentro de toda la pena, entre 6 y 10, de acorde a la combinación de agravantes y atenuantes que pueda existir con las genéricas. Nada más. No sé si se entiende la idea, o qué partecita es la que no se entiende. Arce preguntó cuál es la diferencia entre atenuantes privilegiados, cualificados, agravantes cualificados y atenuantes y agravantes genéricos. Yo le expliqué. Con esos conceptos ya tienen la idea clara de cómo se aplica el artículo 45A. Ahora, sabérselo de memoria no es necesario porque en el artículo 45A está. Lo que sí es necesario es saber qué artículo es para determinar la pena, el 45A. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Plena hora o callen para siempre. Confirmado entonces ninguna. Ya está. No hay ninguna. Primera unidad es sencillo. Eso de principios, eso ustedes lo han pasado bien. Segunda unidad, mi consejo es que estudien bien la teoría del delito. Es lo más importante en el derecho penal parte general. Si hay alguna duda determinada sobre teoría del delito, pueden preguntarlo ahora. Pero no me digan de nuevo la teoría del delito, porque es un montón, literalmente. O sea, necesitamos varias clases para volver a explicar toda la teoría del delito. Hemos usado un montón de clases para explicar eso. Bueno, entonces ahí terminamos Derecho Penal. Cuéntenme, ¿cómo van sus demás cursos? ¿Ya terminaron? ¿Van a terminar? ¿Ya programaron exámenes todos los docentes? Sí, hay exámenes. ¿A alguien le falta programar? No. Ah, bacán, entonces. Bueno, mucha suerte el día miércoles. 20 preguntas para verdadero y falso en un tiempo de 45 minutos. Será de manera secuencial. Esta secuencialidad no te permitirá retroceder, es decir, una vez que avances a la pregunta, ya no se va a poder retroceder a la siguiente pregunta. Así que tengan en cuenta eso para que no tengan inconvenientes.
Les aconsejo, se cierra automáticamente al finalizar la clase. Les aconsejo hacerlo dentro de las primeras horas, no esperen a la última. No se les vaya a cerrar. El día, en procesal penal, el día de ayer a un joven se le cerró en pleno examen y sale de mis manos. Ahí estaba la advertencia al inicio. Así que tenga mucho, mucho, mucho cuidado en torno a ello. El derecho penal parte general tiene 5 pilares de conocimientos importantes. 5 pilares importantes de conocimiento. Teoría de la pena, principios, teoría del delito, teoría de la pena, teoría de las formas de extinción de la acción penal y de la pena, y la reparación civil, la teoría de la reparación civil. Son 5 pilares fundamentales, de ahí parten todo. Las más importantes son la teoría del delito, es el más importante. Recuerden esto, la teoría del delito es la teoría más importante que hay en el derecho penal. El delito como tal tiene 2 consecuencias, la pena y la reparación civil. Es ahí donde aparece la teoría de la pena y la teoría de la reparación civil. Ojo aquí, dentro de la teoría del delito está también la teoría de la autoría y participación, pertenece a la teoría del delito. Yo les expliqué un poco separado para que no se confunda, pero pertenece, porque no se puede imputar un delito sin saber si es autor, cómplice, partícipe. Recuerden también que esta teoría de la autoría y participación tiene 2 teorías, entonces hay full teorías en derecho penal, y no se puede aprender esto si no estudian por su propia cuenta, dan lectura o simplemente se aprenden lo básico. Lo que yo les expliqué es lo básico, básico de básico. Entonces, eso es, no hay más. Las consecuencias del delito, pena y reparación civil. ¿En qué momento se extingue el delito? Las causas de la extinción de la acción penal y de la pena, que están en el artículo 80 y tanto, 80 me parece, 79, 80. Entonces, y bueno, los principios te ayudan a manejar, a dirigir el derecho penal, la pena, el delito, para poder dirigirlo, comprenderlo, direccionarlo, poder comprender qué es esta teoría y cómo se aplica en la realidad. El próximo curso que ustedes van a tener, chicos, es Derecho Penal Parte Especial. Ahí ustedes van a poder conocer un poco de cada delito, o de los delitos más importantes del Código Penal. Así que ya van a poder hacer un engranaje entre lo que es parte general y la parte especial, porque la parte general es la teoría básica para poder entender la parte especial. O sea, sería fácil decir en homicidio simple el que mata a otro, pero no es tan fácil, porque el que mata a otro tiene toda una teoría previa, la teoría del delito, la teoría de la autoría y participación, la teoría de la pena. ¿Te dan cuenta? Bueno chicos, si no hay más, cuídense mucho, mucha suerte en su examen. Va a estar fácil, son 20 preguntas para marcar en 45 minutos, aperturado desde el inicio, 7:30 hasta las 10 de la mañana. Entren con tiempo, no se esperen al final y tengan una linda semana. Cuídense mucho y voy a ver qué tantos aprobados o jalados hay para comunicarme con la delegada y ver sobre alguna recuperación u otros. Sí A o B hay muchos jalados, 50% te hablo. Así que cualquier cosa le comunico a la delegada. Un abrazo fuerte y cuídense mucho. Hasta pronto.